Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. En Radio Bolivariana presentamos Mensajes de Reflexión y Esperanza, un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual, a cargo del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana. Radio Bolivariana presenta Mensajes de Reflexión y Esperanza, un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual, con el apoyo del Centro de Humanidades para la Evangelización de la Cultura. Hoy en esta mesa los acompañamos el presbítero Jorge Iván Álvarez Gómez, el profesor Gabriel Solórzano, en el control de audio Edison Sierra y quien les habla, Catherine Yayé. También en este día especial nos acompaña el profesor Dr. Camilo Andrés Gálvez, doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, con una tesis titulada El proceso de formación filosófica en Agustín y su concepción estética, una vía de contemplación, conversión y catarsis. Es también magíster en Filosofía y licenciado en Filosofía y Educación Religiosa en la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bogotá. Actualmente se desempeña como coordinador de posgrados y como docente del curso de Cristología Básica del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente investigador con experiencia en cursos de Mariología, Angelología, Espiritualidad y Doctrina Católica. Es conferencista y predicador de retiros espirituales. Amables oyentes, ya hemos escuchado a la profesora Catherine que nos hace esta presentación de nuestro invitado. Hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Madre y dentro de este contexto del Día de la Madre, la figura de María Santísima para nosotros. La primera pregunta que tenemos para nuestro invitado, el doctor Camilo, es ¿cuál es la figura de la Virgen en el papel de la salvación? Sabiendo que Cristo es el Salvador del género humano como fundamento de la revelación teológica, pero también cuál es ese papel que cumple la Virgen María en este aspecto salvífico de la humanidad. Bueno, un saludo para todos, especialmente para la mesa de trabajo, nuestros oyentes, y un saludo especial para las madres hoy en su día. Felicito a la mesa por el detalle tan especial que tienen con todos los oyentes al escoger un tema tan propicio como el de la Virgen María como madre para exponer y dar a conocer hoy a los oyentes. Y agradezco también porque me dan la oportunidad de hablar sobre uno de los temas más interesantes, me parece a mí, dentro de la espiritualidad cristiana, y es tomar a María como un referente para nuestra vida cristiana, para nuestra peregrinación terrena. Y respondiendo a su pregunta, padre, me parece que nosotros debemos de dirigirnos a lo que la misma Sagrada Escritura, la revelación, el propio Dios nos ha dado a conocer no solo en el Nuevo Testamento, sino a partir del Antiguo Testamento, si consideramos las prefiguras de María, como Judith, Esther, etcétera, Sara, bueno, Eva, evidentemente, María como madre del nuevo Adán, aquel Adán sin mancha de pecado original, hijo plenamente de Dios en su naturaleza, en su esencia divina y humana, y considerar que María en el Nuevo Testamento no fue colocada como madre y como intercesora ante Dios por un capricho o por una popularidad dentro de la feligresía cristiana, sino por el papel fundamental, el eslabón fundamental que ella juega en la espiritualidad cristiana. María fue colocada desde un primer momento por el propio Dios como aquella que es punto fundamental para llegar de la manera más segura, más eficaz y más rápida a Jesús. Y eso lo considera el primer concilio que hace referencia a la maternidad de Nuestra Señora en el año 431 en Éfeso, cuando considera a María como Madre de Dios. En este concilio lo que la Iglesia quiere es definir cómo está fundamentado aquella tradición católica al respecto de la maternidad de Nuestra Señora. Y cuando hablamos de maternidad de María, no solo hace referencia a su relación con Jesús, nuestro hermano mayor en la fe, sino también la maternidad que ella tiene, maternidad espiritual con cada uno de nosotros, porque como bien lo dice San Luis María Griñón de Montfort, que es otra de las grandes eminencias que hay que considerar a la hora de hablar de María, Nuestra Señora nos genera
en el Espíritu Santo nos genera dentro del cristianismo, nos genera como hermanos de Jesús. Entonces hay una consideración muy especial al respecto de María como madre en el plano netamente natural, porque cuando consideramos la Sagrada Familia, José tiene un papel incomparable como padre y como esposo en la Sagrada Familia, pero no se compara con el papel de la maternidad de Nuestra Señora, que por algunos podría ser considerada la paternidad de San José como simbólica, porque no hay participación natural en la concepción de Jesús. Pero cuando hablamos de Nuestra Señora, ella fue de alguna manera la única madre y casi que un padre también para Jesús, porque naturalmente todo lo que otorgó María para la conformación de la naturaleza de Jesús, pues viene de su sangre y de su cuerpo. Entonces es muy bonito porque naturalmente María es madre y está ahí, abriéndole el paso a Jesús, presentando una posibilidad no obligatoria ni condicional para que Dios hiciera hombre, pero la más armónica y arquitectónica, porque así lo quiso Dios, y de esa misma manera quiso naturalmente acercarse a nosotros, así quiere que espiritualmente vayamos a Él. Los pasajes del Nuevo Testamento presentan a María en momentos coyunturales de comunidad. ¿Qué podemos decir de esa relación de María con la iglesia, con la asamblea, con la comunidad? Sí, Nuestra Señora es algo muy bonito porque la Virgen María rompe los esquemas dentro de la propia cultura judía. Cuando uno considera el papel de la mujer dentro del matrimonio, la última palabra la tenía el próximo esposo o el novio de aquella que iba a ser su mujer y la familia del novio. O sea, la última palabra y la última consideración era la de mujer. Y Nuestra Señora como que trae para la cultura judía, ella trae una novedad en materia de reivindicación de derechos femeninos, pero todo muy equilibrado y muy bello también, porque aparece como ese personaje que le pone un toque de misericordia, de bondad, de caridad a las propias relaciones familiares, y con Jesús lo deja muy claro en toda la relación que muestra la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento en los Evangelios con respecto a la relación dentro de la familia, ¿no? Ese papel fundamental de la mujer. Entonces, primero Nuestra Señora reivindica como que el papel de la mujer dentro del pueblo judío. Pero también Nuestra Señora es un símbolo en el Antiguo Testamento. Las prefiguras que consideramos en el Antiguo Testamento de María también coinciden, prácticamente todas ellas, si no es un 90, es un 95%, coinciden en las prefiguras de la Iglesia. Entonces María acoge al propio pueblo de Israel y al cristiano en su seno también. Entonces es un papel muy amplio que tiene Nuestra Señora, que ese papel de madre o de mujer no se queda naturalmente, sino que cuando se considera espiritualmente tiene un campo mucho más amplio que alcanza. Camilo, pero entonces cuando uno se acerca a la cultura semita, a la cultura del pueblo judío, también podría ser del pueblo que no judío, pero que en ese entonces también tenía su asidero y tenía su propia finalidad. En esa cultura las mujeres se desposaban muy jóvenes. Sí. Y en esa cultura formaban familias también muy jóvenes. Y hoy se sorprende la gente cuando se forman familias muy jóvenes y dicen, es abuela a los 40, 43, 45 años. Y la gente se sorprende de eso. Pero sé que son otros entornos culturales, es otra la manifestación, pero María era una niña, realmente, cuando aparece la concepción. Sí, en la cultura judía, alrededor de los 13 o 14 años era la edad ideal para iniciar todo lo que iba a ser más adelante un compromiso matrimonial, porque después de que el novio era presentado por la familia a la novia, tenía alrededor de un año para hacer todos los preparativos, inclusive en su propia casa, buscar el lugar para acoger a su novia, preparar el dote, etcétera. Entonces digamos que la niña se terminaba casando a los 14 o 15 años. Para hoy eso sería muy prematuro para nosotros. Mutatis mutandis, pues en la antigua, considerando los pueblos de la antigüedad, pues de hecho las culturas tomaban en consideración el matrimonio como un principio para mantener la supervivencia. Y en el caso del pueblo de Israel era una señal de predilección tener familia y tener prole. Entonces era casi obligatorio para un hombre o una mujer considerar el conformar un hogar. Y que culturalmente hoy también los pueblos, digamos como seguidores del Islam, también tienen una práctica muy parecida para la conservación, por ejemplo, de sus castas o de sus grupos de beduinos y todas estas personas que viven en el desierto para continuar la especie, digámoslo de esa manera, o para continuar los clanes que se mantienen. Sí, allá habían dos puntos, entonces sí, el linaje, entonces está la supervivencia, el linaje, que ahí podría, digamos, entrar el linaje, pero también estaba la promesa del Mesías.
Entonces, para un hombre o para una mujer era deseoso de manera muy especial el esperar ese momento del matrimonio. O sea, había un deseo, sí, podríamos decir prematuro para nosotros, de querer consolidar una familia. Pero en el caso de María hay que considerar un aspecto mucho más especial. Nuestra Señora también ha sido declarada dogmáticamente en la Iglesia y considerada por la tradición, porque hay que también dejar muy claro que el dogma no es una imposición eclesiástica, sino que es fruto de toda una maduración doctrinaria. Entonces, Nuestra Señora, al ser proclamada como exenta de pecado original, o sea, inmaculada en su concepción, las condiciones que María tenía ya naturales eran las más propicias para ser madre desde ese primer momento. O sea, María, como bien lo cuentan los grandes mariólogos, Padre Rollo Marín, Don Chotar y otros más, consideran que la Virgen María a los 14 años tenía una madurez intelectual y física como ninguna otra criatura, por el hecho de haber sido concebida sin pecado original. Profesor, el Papa Francisco, desde que empezó su pontificado, ha mostrado pues una cercanía muy especial con la Virgen, y en alguna de las intervenciones hizo alusión a algo así como que es incoherente pensar los cristianos sin reconocer a María. Y lo pongo en un contexto porque él contaba, pues hay un video que plantea que llegó a una familia y esa familia pues muy cristocéntrica, pero no, que con Jesucristo tenían y que la Virgen no hacía falta, por decirlo de alguna manera. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Es posible pensar un cristiano católico en donde no se considere la presencia y el rol fundamental de María en la vida? Y también es difícil un poco la otra posición, que es solo con María, y ya María es, en el papel salvífico que preguntaba el padre Jorge, con María es suficiente para tener la salvación. Esos dos extremos son muy, muy delicados dentro del contexto de la realidad de lo que nosotros vivimos hoy, y podría ser de alguna manera excesos que una fe que no se ha madurado se tiene. Sí, bueno, hay muchas cosas para considerar. Es muy interesante la pregunta, porque hoy en día, en medio de todo el mercado de religiones que encontramos y de filosofías y de espiritualidades que encontramos, también encontramos una multiplicidad de caricaturas cristianas propiamente, porque es evidente, como ya muy bien lo decía el padre al inicio, colocaba en el centro lo que tiene que estar en el centro, Jesús. Y siempre que se proclama un dogma con respecto a la Santísima Virgen, o se ha proclamado alguno de los 4 dogmas con respecto a la Santísima Virgen, se hace alguna exhortación apostólica o se redacta cualquier constitución que tiene que ver de alguna manera con la Santísima Virgen, inclusive en los documentos conciliares, Lumen Gentium, etcétera. Bueno, siempre se deja claro que el centro de toda espiritualidad y de nuestra fe es Jesucristo. Pero hay que considerar también que no por capricho Dios quiso colocar al lado de Jesucristo a María como un personaje importantísimo y imprescindible inclusive para la espiritualidad cristiana. O sea, que María deja de ser un adorno más para el cristiano o una opción. María no es opción. María se convierte en una opción, pero fundamental. No es una opción más, sino fundamental dentro de la espiritualidad del cristianismo. Y eso ha sido señalado por documentos, pues, yo diría que por todos los documentos que consideran a María en cada una de sus virtudes. Entonces hay que tomar en consideración eso. María no es una devoción más o es una espiritualidad más dentro del cristianismo. Cuando la devoción a Nuestra Señora es auténtica, como bien lo resalta también San Luis María Irene de Montfort, que no es una devoción escrupulosa, que no es una devoción crítica, que no es una devoción superficial, etcétera, María ocupa el lugar que tiene que ocupar y nos tiene que llevar siempre el amor a los sacramentos, el amor y la fidelidad a la Santa Iglesia, al Santo Padre, etcétera. Entonces, eso es una manera de discernir si la devoción o la unión con María está siendo coherente y real. Sí, precisando lo que dice el profesor Camilo, es ese papel de corredentora que tiene María. Ahí donde aparece esa figura de que en Cristo está la salvación de Dios para los hombres, pero porque Cristo ha nacido de la Santísima Virgen María y se encarna en su seno, ella tiene ese papel tan bien importante como, no digamos como la primera protagonista de la salvación, pero sí como corredentora de la salvación. Y ese tema es muy bonito porque aparece desde el Concilio Vaticano II y se ha venido cada vez más
insistiendo dentro de la teología mariana y dentro de la reflexión mariana, el papel de María como corredentora, es decir, María que está allí junto a su Hijo y mostrando sobre todo ese camino de cercanía a Jesús para poder entrar a gozar de ese don de la salvación. Ahí aparece también esa figura de María como discípula, ¿cierto, Camilo? Ahí aparece esa figura de María no simplemente como que es madre, sino también discípula de su Hijo, y que acompañando a su Hijo como madre se convierte en la primera discípula que también aparece en el Evangelio. Y es curioso también, Padre y Camilo y Catherine, que uno se encuentra, por ejemplo, personas que fueron seguidoras del Islam y tienen una cierta veneración por la Virgen María, y es muy curioso encontrarlo. Recuerdo una africana en el Instituto Misionero Antropológico, Teresina Víctor, que decía que los musulmanes también entendían a María como alguien muy especial y tenían cierta veneración. En el cristianismo nosotros debemos de venerar, no adorar a la Virgen María. Sí, claro, eso es otra consideración, otra aclaración que hay que hacer muy puntual, que no es lo mismo veneración y adoración. Muchas veces llegan a querer herir, digamos, la unión con María diciendo que dentro del cristianismo adoramos a la Virgen María. No, existe claramente definido dentro de la Iglesia lo que es el culto de Dulía y lo que es el culto de latría. Culto de latría únicamente a Dios y el culto de Dulía a María y a los santos. Pero cuando hablamos de María, San José y los santos no es la misma veneración, porque María tiene una preeminencia especial y una dignidad excelente. A María no se le tributa simplemente el culto de Dulía, sino el de hiperdulía, y a San José el de superdulía, que está por encima de la devoción a los santos y a los ángeles, que es el culto de Dulía, o sea, el culto de veneración. Entonces tenemos 3 escalones que nos llevan a un culto más alto, único y perfecto, que es el de latría, porque eso es lo que hace el culto de veneración a los santos, a María y a San José, de prepararnos para una auténtica adoración a Jesús. Escuchándolo y en este marco pues del mes de mayo, que también tiene que ver con el Día de la Madre, ¿qué características, qué podemos decir de la Virgen Madre? Entre otras cosas, suena como un poquito como contradictorio decir Virgen y Madre, pero sí, ¿qué podemos decir de María como Madre? Sí, ahí es que Nuestra Señora rompe también los esquemas de lo que la naturaleza humana puede ofrecerle a una familia. Uno considera una familia cuando la madre generó en condiciones normales a su hijo o a sus hijos, pero el caso de Nuestra Señora fue único en la historia. Se considera por algunos teólogos que el caso de la concepción de San Juan Bautista tuvo alguna semejanza con el de Nuestro Señor, porque no hubo consentimiento de varón en ese sentido, pues, para la concepción de San Juan. Sin embargo, el hecho de que María haya sido proclamada también virgen antes, durante y después del parto, eso rompe los esquemas en lo que la doctrina, la historia de la Iglesia nos puede mostrar, inclusive la historia o la doctrina de otros pueblos, de otras religiones y de otras filosofías. Pero el hecho de que María sea madre y de que Jesús no vino y apareció milagrosamente a los 30 años y la acogió a ella como madre, sino que Él generó a nuestro Señor Jesucristo en su vientre, lo tuvo 9 meses, lo pudo guardar como niño y lo pudo educar como niño, porque cuando uno considera lo que tiene que ver con la sabiduría divina en nuestro Señor, su inteligencia humana y la capacidad que Él tenía de aprender como hombre, María fue la que dio esa posibilidad de que Él pudiera aprender muchas cosas como hombre. O sea, Él educó a su Hijo. Y así como Él educó a su Hijo Jesús siendo Dios, también nos educa a cada uno de nosotros en la fe. Entonces, cuando yo considero a María, la puedo considerar como mi amiga, ¿cierto? Como mi hermana, pero especialmente como madre, y aquella madre que rebosa de misericordia, de bondad y de caridad, y que nunca me va a dar las espaldas a mí por encima de cualquier aberración que yo pueda cometer, porque está ahí dispuesta a dar sangre, sudor y lágrimas por su hijo, que está necesitado. Entonces es imprescindible al considerar a Nuestra Señora, considerarla como madre, porque ella antes que nada está al lado de nosotros para ayudarnos a crecer en la fe y acercarnos a su Hijo Jesucristo. Entonces el papel de María es fundamental, y los documentos, inclusive, como lo recordaba ahora el Padre, en los documentos conciliares se deja muy claro ese papel de Nuestra Señora como madre. También lo hizo San Pío X, León XIII, Pablo VI. Es una necesidad considerar a María en ese papel maternal, porque lo consideramos nosotros muy claramente en la cultura occidental. La madre es fundamental para formar una familia. Cuando hablamos de una familia espiritual y hablamos de un cuerpo místico de Cristo en la Iglesia, es necesario considerar una mater ecclesia, una madre de la Iglesia. Y podría pensarse, Camilo, también que una primera kenosis es la de María. Un abajamiento de la Virgen María es ese, una
un entregarse a la voluntad. En primera instancia el fiat es una kenosis de un ser humano frente a una realidad que no sabía. Hay algo muy bonito que considera Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina Emmerich, una vidente que ha recibido elogios por los últimos pontífices. Bueno, de Francisco no he escuchado, pero propiamente Benedicto, Juan Pablo II sí la consideraron. Tiene una serie de visiones sobre la niñez de nuestro Señor Jesucristo y la vida íntima de la Virgen María. Entonces ella dice que en el momento, hablando sobre el día de la Anunciación, bueno, además de dar todos los detalles que da propiamente una mujer, porque por el hecho de ella ser mujer tiene muchos detalles al respecto de la vida pública de nuestro Señor y la vida privada. Entonces da una serie de elementos muy lindos considerando lo que fue el día de la Anunciación, la aparición del ángel San Gabriel, etcétera, pero también cuál era la impostación o el estado espiritual de María en ese momento. Ella estaba pidiendo la gracia de ser la esclava de la Madre de Dios. O sea, más abajamiento que ese. Ella no estaba ahí rezando y pidiendo para ser la madre porque se consideraba la que reunía las condiciones. No, antes por el contrario, ella estaba pidiendo para ser esclava de aquella que es Madre de Dios. Por eso la respuesta, o una de las respuestas que da el ángel también, y ese cierto estupor que siente María al recibir la noticia que ella va a ser la Madre de Dios, porque lo último que ella pensaba era que había sido considerada para semejante regalo que iba a romper todos los esquemas naturales y sobrenaturales de la creación. Acercándonos a la Virgen María también como en sus virtudes, ¿qué podríamos decir? La Virgen es una mujer del silencio, de la escucha, de la ternura. ¿Con qué otras virtudes se le ha reconocido o se ha engalanado también como el personaje de Nuestra Señora? Pues ahora que hablaba de la Anunciación, una de las virtudes por las cuales de una manera más excelente brilla la Santísima Virgen, aunque si un santo se canoniza por el hecho de practicar las virtudes en grado heroico, pues qué decir de la Virgen María, que ningún santo podría llegar a practicar las virtudes como ella las practicó, y las practicó todas en grado heroico. Pero hay una serie de virtudes que adornan de una manera más especial a la Santísima Virgen, y son la humildad y la pureza. Que cuando uno considera teológicamente esas dos virtudes, pues son el motor que impulsa, purifica, vivifica, anima toda la vida espiritual. Y la humildad de María es la humildad como la define San Agustín, la humildad es la verdad. O sea, la Virgen se coloca en el papel que Dios la puso, como madre, como corredentora, que aunque no es un dogma que ha sido proclamado por la Iglesia, es una doctrina común a los pontífices en los últimos siglos, bueno, y en los primeros siglos de la Iglesia también. Entonces María se pone en su lugar, y ella, teniendo noción clara de cuál es su papel en el plan de salvación, ella es un camino propicio para que cualquier hombre o mujer pueda alcanzar la perfección también dentro del cristianismo y pueda atender ese apelo que hace nuestro Señor en el Evangelio de sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces ese punto de la humildad es muy especial. Y al considerar la pureza, una pureza física que es evidente en la Santísima Virgen, y también la espiritual, es una virtud también que nos debe adornar a nosotros dentro del cristianismo para poder decirnos plenamente hijos de Dios. Y ella como madre está dispuesta a alcanzar de su divino Hijo las gracias necesarias para inclusive llegar a recobrar la pureza física, como bien lo hizo María Magdalena. Y hablando de la pureza en ese sentido de ese relato de Lucas, cuando en la Anunciación el ángel se le presenta y le dice que concebirá un hijo y es por obra del Espíritu. Es esa manera también de hacernos entender cómo en María esa parte humana viene plenamente santificada. María no podemos verla como un ser solamente sobrenatural, sino una persona natural que ha puesto como todas sus condiciones para poder que Dios actúe en ella, dejando ante todo que sea la acción del Espíritu que pueda ir transformando la vida. ¿Cómo podrían nuestras madres, haciendo como ese paralelo, esa relación, Camilo, de que ellas puedan también como sentirse representadas, sentirse motivadas, sentirse llamadas a vivir unas cualidades o digamos así unas virtudes, imitando a la Virgen María? Porque nosotros escuchamos eso, sobre todo en el don de la mujer, porque no solamente por ser mujer, sino por esa capacidad de ser madre. A mí lo que me impacta de una mujer es su maternidad.
en ese sentido de lo que usted decía anteriormente, de María que acompañó a Jesús, que lo vio crecer, y ese es el modo espiritual como nosotros nos acercamos a ella que nos va conduciendo hacia su hijo. Hoy nuestras mamás, ¿cómo podrían vivir esa vida también, digámoslo así, de espiritualidad mariana en sus vidas cotidianas? Pues padre, muy acertado el comentario que usted hace de ver a la Virgen María como que más cercana a nosotros. Sí, no dejar de verla como lo que ella es humana, solo que la dignidad de ser madre de Dios la colocó por encima de los ángeles, los querubines y serafines, pues ahí no hay punto de comparación. Pero María, como nosotros, vivió todo lo que la vida terrena y la peregrinación terrena nos trae. María acompañó en el sufrimiento a Jesús. María quedó absoluta y totalmente desconcertada en el momento en que nuestro Señor le dijo: me voy porque inicio mi vida pública. Hay una reflexión muy bonita que hacía un espiritualista en alguna oportunidad que leí, una reflexión que hacía sobre el inicio de la vida pública de nuestro Señor. Nuestro Señor se levanta un día en la casa de Nazaret y dice: me voy porque voy a atender las necesidades y los pedidos de mi Padre. Y la Virgen María, a pesar de ser trono de la sabiduría, reina de los apóstoles, pues ella no es que ya sabía todo y qué va a pasar. Nuestra Señora quedó confundida y se metió al oratorio en la casa a pedir, y el Espíritu Santo tenía a ella que iluminarla, ya de todo lo iluminada que estaba, para comprender esa serie de vicisitudes del día a día. Y las madres hoy en día, yo sé porque a todos nos pasa, pues, pero a las madres, especialmente con los hijos y con las situaciones que se presentan en la vida, están llenas de incertidumbres, y quién más acertado para darle luces en ese momento difícil, en esas coyunturas, que la propia María. En el momento en que ella se da cuenta que su hijo, un hombre que no vino al mundo sino a hacer el bien, va a ser flagelado, en el momento en que ella lo ve cargando con su cruz rumbo al Calvario, Nuestra Señora acompañó todos esos dolores de nuestro Señor. Sin embargo, se muestra con mayor fortaleza y mayor firmeza que Juan y Santiago, que llegan y dicen: no, pues Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? O un Pedro que dice: hagamos aquí 3 tiendas y quedémonos. Todos, pues, que se mostraron muy machos al lado de nuestro Señor, salieron corriendo, a no ser San Juan, que seguro la Virgen lo agarró y no lo dejó escapar del lado de la cruz, porque debe haber sido así. Y después María es la propia mujer que es capaz de reunirlos a todos de nuevo en el cenáculo para que reciban el Espíritu Santo. Entonces, toda la fortaleza que las madres necesitan, todo el acompañamiento en las incertidumbres de la vida, todo el enriquecimiento espiritual que necesitan, pues ahí está. La Virgen María, más que nadie, sufrió con su hijo lo que bien podría sufrir una madre hoy en día. Claro que ella tuvo el mejor hijo del mundo, pero es bonito considerar la actitud de Nuestra Señora en función de cada una de las manifestaciones que Dios dio en su vida pública y que fueron muchas veces desconcertantes. Las madres tienen muchas virtudes: abnegación, humildad, tienen todo lo más valioso que se puede encontrar en un núcleo familiar. ¿Qué decir, por ejemplo, de Santa Mónica y San Agustín de Hipona, que tampoco era el mejor hijo del mundo? No era el mejor hijo del mundo, tuvo un hijo por allá donde no debía, estaba liado al maniqueísmo, como se dice en portugués, pintó el caneco, se hizo de todo el hombre. Y fue gracias a las lágrimas de Santa Mónica que él conquistó, pues ella conquistó o alcanzó la gracia de la conversión para su hijo. Y ese mismo papel lo vivió Nuestra Señora al lado de los apóstoles. O sea, Nuestra Señora ha sufrido con cada uno, viendo que un San Pedro salía otra vez a tirar las redes con semejante misión que tenía dentro de la iglesia que iban haciendo. El dolor de Nuestra, seguro que además de los 7 dolores que nosotros consideramos, deberíamos de considerar esos dolores post ascensión de nuestro Señor, que la Virgen quedó con la iglesia en las manos. Y fue de una manera muy arquitectónica que Dios permitió esa continuidad en los primeros tiempos de la iglesia, y no se llevó la Virgen María de una vez, sino que la dejó aquí unos años. Se considera que alrededor de unos 20, 25 años aquí, con esa iglesia naciente, para sustentarla y darle ánimo para seguir adelante. Entonces, así como Santa Mónica, a través de sus oraciones y sus sacrificios, alcanzó de Dios la gracia de la conversión, debemos de tener la certeza absoluta de que antes de nosotros desear cualquier cambio en nuestras vidas, la Virgen María ya está pidiendo por cada uno de nosotros. Porque la Virgen, siendo madre de todos los hombres, no es una madre como bien podría ser un alcalde, gobernador, ¿cierto?, de su ciudad, que más o menos dicta normas que le van a terminar haciendo bien al común, a la opinión pública. No, Nuestra Señora nos considera a cada uno en particular y sabe cuáles son las necesidades de cada uno. Entonces, en función de eso es que yo voy a pedir, y con esa confianza, porque la Virgen María me conoce a mí, conoce mis debilidades, mis fragilidades, y sabe cómo ayudarme y cómo llevarme más cerca de su hijo. Aquí en el diálogo salieron como unos momentos claves en ese desarrollo de la vida terrena de Jesús, pero quisiera detenerme en la pasión y muerte del Señor. Realmente la Virgen
es un pilar de fortaleza y evidencia ahí como el nivel de oración y de intimidad con el Padre. O sea, de ser capaz también de decir ella, pues que se haga la voluntad de Él. O sea, que se haga la voluntad sabiendo que el Hijo está en esa situación, ¿cierto? O sea, ella no aparece en ninguno de los evangelios como interviniendo, diciendo, no, hombre, ¿cómo así? Que es mi muchacho. O sea, no dice... O como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, uy, Señor, no lo vas a destruir, dale otra oportunidad. Sino esa claridad de llevar a buen término este proyecto salvífico y el hacer siempre como la voluntad de Dios. Entonces, ahí traigo como la pregunta en función de lo que han sido los pueblos en América Latina, que han sido pueblos que han sufrido, que han tenido situaciones duras y que de alguna manera han encontrado ese refugio y ese amor en la Virgen y esa posibilidad de mantenerse firmes. ¿Qué decir, por ejemplo, del rol de María entonces en todo ese desarrollo de la vida religiosa para América Latina? Uh-huh. Bueno, en América Latina tuvimos una influencia muy especial de misioneros españoles y el pueblo español siempre se caracterizó por una devoción muy entrañada a la Santísima Virgen, inclusive fueron de los grandes abanderados a la hora de proclamar la Inmaculada Concepción con Pío IX. Y de los grandes abanderados de la devoción al Santo Rosario, etcétera. Entonces eso tiene mucho que ver con las raíces de nuestro cristianismo en América. Cuando vamos a considerar Europa, pues hay otra serie de vicisitudes y de, digamos, tragedias que se dieron a nivel ideológico, espiritual y religioso en otros tiempos, pero aquí tuvimos esa gracia especial de contar con un gran impulso inicial al respecto de la devoción a la Virgen. Además que durante estos 400 años podemos considerar un gran número de manifestaciones marianas sobrenaturales que son apoyadas y promovidas por la propia Iglesia, donde María da a conocer a los pueblos de América Latina el amor que ella tiene por estas naciones. Y como bien lo decía San Juan Pablo II en alguna ocasión, pues este es el jardín de la esperanza y el jardín de María para el futuro. La nueva evangelización tiene aquí una tierra fértil para cultivar lo que va a ser la fe en pocos años y seguramente, como ya lo estamos haciendo ahora, ya de aquí se está renovando la fe o se está ayudando a renovar la fe en Europa. Entonces, tomar en consideración la influencia que tuvieron los misioneros españoles y también la relación sobrenatural que ha tenido María con estos pueblos y las necesidades propias del pueblo y el papel cultural de la mujer en la familia, por ejemplo, a la hora de considerar a Antioquia una sociedad matriarcal. O sea, ese papel de María es mucho más evidente para nosotros, más claro y más cercano. Y eso es una ventaja nuestra, porque entonces vamos a considerar a María más fácilmente, o la vamos a considerar más cercana de lo que otras culturas podrían hacerlo. Y sobre todo, Camilo, que en este continente latinoamericano nos encuentra que la mayoría de los pueblos dentro de esa cultura cristiana tienen un referente mariano, la mayoría de los países. Una advocación, un santuario, que a mí me parece que eso es muy disidente dentro de la cultura de nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera de la presencia de María en medio de un caminar de un pueblo que es un caminar de esperanza. Yo me acuerdo en ese momento de una expresión que se acuñó por allá en Puebla, María, nueva estrella de evangelización. Entonces aparecía la figura de María como esa que debe guiar también toda una cultura, todos unos proyectos de evangelización, como tú decías, en ese caminar de la Iglesia en este continente. Para mí es muy disidente, no quiere decir que en Europa no hayan santuarios, conocemos santuarios mucho más antiguos, mucho más bellos, pero dentro de nuestra cultura hay una renovación constante y aparece siempre esa devoción y esa piedad mariana, que yo creo que es importante que también nuestros oyentes vean en aquellos pequeños santuarios o en aquellos pequeños cultos de veneración que se tienen a la Virgen en los distintos lugares del continente, de nuestro país o de nuestra ciudad, como un referente de esa protección de María, de esa presencia mariana y como estrella de evangelización de este continente latinoamericano. Claro, nosotros tenemos a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, tenemos aquí Nuestra Señora de Chiquinquirá, la Virgen de las Lajas, Luján, Aparecida, etcétera. O sea, cada nación tiene por lo menos una patrona, la guadalupana, la gran guadalupana,
emperatriz. Y otro tipo de devociones en Centroamérica también muy, muy especiales, que como bien lo dice usted, padre, están entrañadamente unidas a lo que es la cultura de los pueblos. O sea, es necesario distinguir lo que es las relaciones sociales de un pueblo, la cultura, etcétera, pero no podemos abstenernos de considerar que la religión tiene mucho que ver, y la espiritualidad, en cómo se van gestando todos esos procesos en una sociedad. Y María tuvo un papel fundamental desde los primeros tiempos, desde el primer momento del descubrimiento de América. María tiene un papel fundamental, y eso yo creo que es lo que sentimos un poco y saboreamos en la espiritualidad mariana. Hay unas concepciones antropológicas bien interesantes sobre la Virgen María. Hay algunos que simplemente la ubican entre los más pobres de Dios, entre los Anahuín, por ejemplo, y María sería el referente de eso. Dependiendo de la antropología que se tenga, se tiene una visión de la Virgen María, o debemos de alguna manera entenderla como una persona que se ha entregado a la bondad de Dios con su humildad particular, o tenemos que verla como aquella mujer esplendorosa con coronas de oro y todas estas cosas que siempre se presentan en algunas concepciones antropológicas. Pues a ver, yo los invito a inclusive que los oyentes investiguen un poco lo que fue la devoción, o lo que es la devoción a la Virgen de los Remedios en Cali. La Virgen de los Remedios en Cali es una imagen milagrosa muy bonita que se venera en la iglesia La Merced, que es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. Cuando los colonizadores o los primeros misioneros llegaron a evangelizar a los calimas, ahí en toda la región del Valle del Cauca, ellos le hablaban a los sacerdotes y a los misioneros de la montañerita cimarrona. Y cuando llegaron por allá arriba se encontraron una imagen de la Virgen hecha en pedernal, que vaya usted a saber quién la había llevado por allí, quién la había hecho. El caso es que ellos ya le rendían un culto de veneración a esa montañerita cimarrona, y según ellos el niño se bajaba y jugaba con los indígenas de la región. Bueno, eso tiene toda una historia muy bonita. ¿Cómo la consideraban ellos? Como una reina, curioso, pero una reina madre. Por eso es fundamental el mes de mayo en la devoción mariana, porque cuando yo veo a la Virgen como madre, o sea, yo no puedo arrancar de la Santísima Virgen la dignidad que ella tiene como madre de Dios, por el hecho de ser madre, pero es que también es madre mía. Entonces, madre mía es que se me sienta al lado y conversa conmigo, como hace cualquier mamá, como seguramente en su tiempo hizo la reina de Inglaterra con su hijo. Me imagino yo que en algún momento tenía que llamarle la atención y lo sentaba en las piernas y le jalaba una oreja o le decía no haga esto, haga lo otro. La Virgen María es madre, pero no podemos tenerla alejada. Por eso es bueno saber conciliar esos dos términos. Ella es madre, es reina, es la criatura más excelsa y digna que Dios pudo sacar de sus manos. San Luis María Guillón de Montfort, vuelvo y lo cito porque tiene unos textos muy lindos, dice que Dios agotó su imaginación con María. Pues eso es una frase extraordinaria, es extraordinario. Es eso, pero agotó de tal manera la imaginación con la Virgen María que ella no quedó inalcanzable. No, logró conciliar esas dos cosas, lo inalcanzable que tiene María por su dignidad, pero lo alcanzable que tiene ella por el hecho de ser mujer y madre, y que está a nuestro lado considerando nuestras debilidades. Entonces yo creo que independiente de cualquier análisis antropológico que podamos hacer, o desde cualquier perspectiva que podamos ver a la Virgen María, ver esa esencia, que María es madre, sí, es reina, es una criatura extraordinaria, pero está ahí siempre dispuesta a escucharnos. Sí, eso me parece tan bonito que lo traiga incluso con la historia de si bajaban o no a jugar con el niño. No, es que el niño aparece, profe, el niño aparece con un chontaduro en la mano. Entonces, sí, y a la Virgen, lo bonito fue eso, a la Virgen la bajaron y la trajeron a la iglesia, todo, y una noche se desapareció la Virgen. Resulta que la Virgen se devolvía para allá, se volvió como 3 veces, hasta que no le hicieron una procesión como manda Dios, no sé qué, le hicieron una capilla, la Virgen no se quedó, pero se volvía para donde los indígenas. Sí, lo que me parece muy bello es esa relación de ella con los pequeños. Y vuelve y aparece esa figura de madre muy fuerte, y lo traigo porque hay historias de muchos de los santos y de las santas que han perdido su referente materno. Digo, por ejemplo, a Santa Gema Galgani. Ella pierde, desde muy pequeña, pierde a su mamá. Y la mamá que consiguió fue a María. Y con ella habla, con ella se deja orientar. O sea, es una relación de intimidad de una mamá por una hija. Y así vemos en otra serie de relatos y de biografías de santos en donde la madre termina siendo la Virgen María, y en ese acompañamiento hace que esa criatura, ese niño o esa niña lleve una vida de santidad. Usted hablaba ahorita que ella
pues va recomendando cómo vivir, cómo acercarse a los sacramentos, cómo alcanzar esas virtudes. Y uno en esos relatos pues de las vidas de los santos ve el papel fundamental de María Madre, incluso en situaciones en donde quedan muy pequeñitos sin mamá y cómo ella se vuelve su mamá. Sí, como precisando lo que está diciendo la profesora Caterine y el profesor Camilo, es muy importante mirar eso de la antropología que decía el profesor Gabriel. La antropología aquí es el aspecto humano, ¿cierto? No es ningún discurso antropológico, cultural, no es ningún discurso antropológico filosófico, no. Es la realidad humana de una mujer que es capaz de acompañar a un hombre llamado Jesús, pero que es Mesías Salvador y que es su hijo, a quien concibió en sus entrañas santísimas. Y como decía el profesor Camilo, que no apareció de la nada. Si algo nos muestra a Dios en la historia de los hombres, y podríamos ahí decir, tocar antropología, lo que nos muestra a Dios en la historia de los hombres es que Él quiso hacerse igual a un hombre. Y partiendo para hacerse hombre, necesitamos de una mujer, y que sea mamá, realmente que nos conciba. Y ahí está, yo creo que ese es el papel más protagónico de una antropología. María hecha mujer, María mujer que concibió un hombre llamado Jesús, su hijo en las entrañas. A mí me gustaría que el profesor Camilo como que nos comentara algo tan bonito que nosotros vemos en la iconografía religiosa nuestra, porque la imagen de la Virgen siempre aparece en la mayoría de las advocaciones con el niño. Y eso es una muestra muy antropológica también de cómo Jesús no aparece solo, sino que aparece muy bien unido a su Santa Madre. A mí me llama mucho la atención es la imagen de esa bella advocación que donde el niño tiene la sandalia del Perpetuo Socorro. Gracias, profesor. Del Perpetuo Socorro. María que tiene cargado a su hijo, él como que concibe lo que será su próxima entrega de muerte, pero ese niño que es capaz incluso como que ves desatada su sandalia, y hay muchas interpretaciones de eso, pero sin embargo como sujeto a la madre a pesar de lo que va a acontecer en su vida. Sí. Muy bonito, padre, considerar lo que usted decía antropológicamente hablando, ver a María como esa mujer que también sufrió, pues lloró, pero nunca se salió de sí, nunca perdió su coherencia y su equilibrio. Y ahí un punto fundamental también para considerar al lado de la Virgen María. La Virgen María es ese modelo también para nosotros en cualquier tipo de situación trágica que se puede presentar en la vida. Y seguramente, yo esto, sin temor a equivocarme, lo hago, pues lo que he podido considerar al respecto de la Santísima Virgen y he leído en Mariólogos, es que Nuestra Señora tuvo un momento tuvo varios momentos decisivos en su vida en la línea del momento que tuvo nuestro Señor decisivo en su vida en el Huerto de los Olivos, cuando le dijo: Señor, si es posible aparta de mí este cáliz. O sea, en su naturaleza humana él sintió que no era capaz de cargar con semejante sufrimiento, y ahí viene un ángel y lo reconforta. ¿Cuántas veces María, viendo el sufrimiento de nuestro Señor en su vida pública, que no le escuchaban, que los apóstoles le volvían las espaldas, que aquellos fariseos no hacían sino buscar una oportunidad para tramar su muerte y acusarlo de blasfemia y de quién sabe qué otras barbaridades? Nuestra Señora también sufrió y sintió como que no había salida en ese momento, y la única salida para esa situación era la devoción y el amor a su hijo, y precisamente a partir de eso fue que alcanzó fortaleza para sobreponerse a todas esas situaciones. Y el hecho de que la iconografía muestre siempre a la Santísima Virgen, o normalmente a la Santísima Virgen con su hijo en los brazos, es porque ahí en esa figura de Jesús nosotros debemos de colocarnos cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que tener una visión muy aterrizada de lo que es la Virgen María. Ella es madre de Dios, sí, pero ahí como tiene al niño me va a tener a mí, y seguramente me va a cuidar más de lo que tuvo que cuidar a Jesús, porque claro, siendo Dios, el equilibrio por excelencia. Ahora ella conoce mis fragilidades, más me acoge a mí, independiente de cualquier tipo de dificultad que se presente. Nuestra Señora me va a guiar por el buen camino y al buen término. Entonces es considerar la confianza inagotable que hay en la Santísima Virgen y la misericordia a partir de la cual esa iconografía se fue desarrollando, porque siempre los pueblos asociaron eso, misericordia y protección, con la Virgen María. Y aparece esa figura también en el principio de que una espada le traspasará el corazón, y después recordando un poco las imágenes que el padre Jorge también estaba
nombrando, no solamente aparece con el hijo en brazos, sino también en la piedad aparece con el hijo ya muerto. Sí. Entonces esa figura es muy fuerte y uno pensaría que las madres tienen esa característica de ser tan humildes, tan entregadas a sus hijos que siempre los van a acompañar. Sí, pues, a mí me pasaban algunas conversaciones, de pronto porque a veces uno no mide lo que va diciendo, y hablando con mi mamá yo hablo sobre mi muerte y que ella de pronto se queda sola. No, pues ninguna mamá permite eso, ¿no? Que me muera yo y que no ver morir a mi hijo, porque eso es lo más doloroso que puede haber. Ahora uno diría, si eso es lo más doloroso, entonces ¿por qué Dios lo permitió con la Santísima Virgen? Entonces también considerando el dolor que vivió Nuestra Señora, uno aprende a considerar el valor del sufrimiento en la vida. Y a partir de considerar lo que es la grandeza del dolor, es que podemos alcanzar a dimensionar lo que es la verdadera alegría, porque la verdadera alegría solo nace del dolor. Y María dio muestra de eso. Hasta el último momento cargó con su hijo, lo cargó muerto, sí, pero con la alegría y la satisfacción de que están abriendo las puertas del cielo. Profesor Camilo, escuchándolo, y uno encuentra en usted pues una fuerza y una convicción por esto que estamos conversando. Cuéntenos un poco pues cuál ha sido esa experiencia, es el rol de la Virgen en su vida como persona, como creyente, como profesional. Y además de mariólogo, pues. Sí, claro. No, yo creo que eso es lo más, a ver, yo podría decir que hace unos 25 años empecé a tener una relación más especial con la Santísima Virgen, nada de apariciones, ni escarcha, ni nada de esas cosas que a veces aparecen por ahí, no, nada. Dentro del día a día empecé a encontrar en Nuestra Señora un apoyo impresionante y como ella es capaz de abrir cualquier tipo de puerta. Y en muchas situaciones de la vida me abandoné enteramente en ella y sin quedarme de brazos cruzados, pero eso sí, considerando que ella era la que me iba a abonar el camino para buen término, y me salía con que no era un buen término que yo me imaginaba, sino que superaba mis expectativas. Yo creo que esa experiencia con Nuestra Señora y en lo que me ayudó a encontrar en la vida de cosas bonitas y momentos también sencillos de la vida, pero que siempre aparecía ella. En estos días, por ejemplo, tuve que ir a realizar la grabación de un programa y yo estaba con un asunto en la cabeza que tenía que resolver y se me acerca una empleada del canal y me dice: oiga, Camilo, siquiera lo veo, es que hace un año le tenía esto que le había mandado. Y me sacó un icono de Nuestra Señora Diverskaya, que es la patrona de Moscú. No, una señora por acá le dejó de regalo que ella viajó a Europa y le trajo este regalo. Y yo decía, es que esas cosas, pues que yo nunca le pedí una señal ni nada, pero venía ahí. Yo decía, no, es que ya está ahí. Y son cosas así, que no tiene que aparecer un ángel ni nada, sino en esa experiencia que uno tiene con María, que se encanta. Y yo creo también que me ha preparado intelectualmente para quererla más, porque cada vez que encuentro algo de ella no sé, como que me encanto con lo que encuentro y voy a profundizar cada vez más. Entonces toda la literatura que he ido consiguiendo a lo largo del tiempo y he tenido la oportunidad de leer, la vida de los santos y tal, el papel de María siempre aparece ahí como fundamental y eso pues me ha robado el corazón. ¿Qué podríamos decirle también a nuestras madres en función de educar a los hijos acercándose a la Virgen? Lo digo porque muchos de nosotros conocimos a la Virgen por la mamá, por la abuela. En el caso particular, en mi familia había una devoción especial por María Auxiliadora. Y cómo íbamos, la saludábamos desde chiquitas, nos llevaban a acercarnos pues a la Virgen. Cómo invitarle a las nuevas mamás, a las nuevas generaciones, a seguir también orientando a sus hijos en esa cercanía a la Virgen como madre. Yo creo que ahí juega un papel importantísimo la oración y es esa disposición de alma, de corazón para que Dios vaya actuando en el fondo de cada uno de nosotros y qué mejor manera que permitir a la Virgen María que ella vaya construyendo en nuestro interior eso que debemos llegar a ser, porque ninguna madre puede considerarse tampoco perfecta. Obviamente tiene sus limitaciones, pero seguramente del lado de María va a alcanzar una perfección espiritual más grande que le va a permitir realizarse dentro del rol familiar y poder ser un punto de referencia para sus hijos, poder brillar en su humildad, en su caridad, en su paciencia, en su fortaleza, y no solo en la relación para con los hijos, sino también en la relación para con su esposo, con su cónyuge y con todos y cada uno de los que tengan relación con su círculo familiar. Entonces es simplemente eso, abandonarse en las manos de Nuestra Señora, considerarla como madre, pero considerarla como aquella que también está interesada y de primerísima categoría interesada en que cada uno de nosotros alcancemos nuestra perfección como cristianos.
Y si una madre, un padre o cualquier cristiano se abandona en los brazos de María, seguramente que alcanza aquella plenitud de vida cristiana que el propio Pablo llegó a proclamar: no soy yo quien vive, es Cristo Jesús quien vive en mí. O sea, si yo quiero decir eso con todas las letras y con humildad, debo entregarme en manos de María, y seguramente así la madre va a poder ser aquella madre ideal que Jesús tiene en su corazón. En la iconografía aparece muchas veces la Virgen no solamente con el niño ni con el hombre que está muriendo, sino que aparece con algunos elementos, por ejemplo, pisando una serpiente o portando algún objeto, un escapulario, una camándula, unas luces. ¿Qué tiene eso de bíblico? ¿O simplemente es una representación popular de cómo nosotros queremos ver a la Virgen María? Bueno, profesor Gabriel, si usted me invita a otro programa, yo le cuento, porque es que eso da para no sé cuántos programas. Esa pregunta es suya. Pero no, tiene el hecho de que aparezca aplastando una serpiente y que está relacionada con la aparición de Nuestra Señora de Lourdes en el siglo XIX, está también íntimamente ligado a lo que nos cuenta el protoevangelio al respecto de la maldición que cae sobre la serpiente y aquel discernimiento que se hace de dos linajes a lo largo de la historia, ¿no? El linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Dios Padre sentencia una maldición sobre la serpiente: inimicicias ponan ipsa conteret capuntum, enemistades pondré entre ti y la mujer y ella te aplastará la cabeza. O sea, ese hecho de que aparezca una serpiente como el símbolo del demonio, del mal, del ángel caído que está tentando al hombre y propiciando el terreno para que ofenda a Dios, esa es la serpiente, pero hay que considerar especialmente el talón de esa mujer. Esa mujer es la Madre de Dios, que está dispuesta a ponerle freno al plan del demonio para acabar con las líneas, por lo menos estratégicas, pues, del plan de salvación que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Entonces considera a María como aquella que reina de los ángeles y terror de los demonios y del mal. Y sobre todo que es un texto que aparece en la fiesta de la Inmaculada Concepción. En esa definición dogmática, cuando se nos dice que María es concebida sin pecado, aquella que es capaz de derrotar incluso la incidencia del mal y la incidencia del pecado. De esa forma de presentar a María aplastando también es mostrándola en relación a Cristo. Cristo que está por encima del mal y que es el vencedor del mal. Como usted dice, Camilo, hay mucho programa ahí por hacer desde ese punto de vista de cómo se puede con María incluso vencer el mal. Yo creo que, como usted decía claramente, hay una fuerza espiritual, y aquellos que somos devotos de la Virgen María tenemos que estar convencidos de que ella sí intercede por nosotros, que ella nos va mostrando el camino que nos acerca a Jesús y que va iluminando la vida de todas las personas. Yo quiero a las mamás en este día invitarlas a que imiten a la Virgen para que verdaderamente ella reine en su corazón y que puedan, con la intercesión de María, saber también guiar no solamente su vida, sino la vida de su familia. Agradecemos al doctor Camilo Andrés Gálvez por este encuentro. Agradecemos también al presbítero Jorge Iván Álvarez, al profesor Gabriel Solórzano, a nuestro control de audio Edison Sierra, a todos ustedes, queridos oyentes, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Les habla Catherine Yaye. En Radio Bolivariana presentamos Mensajes de Reflexión y Esperanza, un espacio de diálogo para vivir el humanismo cristiano en el mundo actual, a cargo del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana. Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.